x sobre x cuadrada sobre x al secante cuadrado secante de x, por secante de x, cuando x tiende a cero. cuando x tiende a cero. Listo. Entonces, en este ejemplo, ¿lo pudieron resolver? ¿Tuvieron alguna duda? No se pudo, no se pudo. Yo sí pude. Yo sí pude, ese fue Rolando, ¿verdad? Sí, A ver, ¿cuánto te dio el resultado, Rolando? -1/2. Tu compañero dice que le da -1/2. ¿Alguien más que nos haya podido resolver este ejercicio? Nadie, niños. A ver, sin que nos expliques todo el problema, dinos a grandes rasgos, Rolando, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué cambiaste? Pues los dos secantes los pasé a cosenos. Ajá, Ya de ahí pues fui simplificando. Ya luego multipliqué por 1 más cosenos para poder hacer un binomio conjugado. ajá, Ya luego de eso separé los senos. Bueno, es que daba 1 menos coseno cuadrado, que eso es igual ajá. a la identidad pitagórica. Queda como senos cuadrados. Ya separé los senos cuadrados, hice el mismo teorema en donde dice que pues el límite de seno de un ángulo sobre el mismo ángulo pues da 1, y pues Ajá. ya me quedó una fracción y ya sustituí. Ok. Bueno, entonces, según lo que nos acaba de comentar su compañero, lo primero que hizo fue cambiar la función secante que tenemos aquí en ambos lados por su recíproco, que es el coseno. A ver, alguien aparte de Rolando, díganme cuál es el recíproco de la secante. Lo voy a poner aquí. Propiedad, y me van a dictar la secante. Secante de x, ¿a qué es igual? Es 1 sobre coseno de x, ¿no? 1 sobre coseno de x. Bueno, entonces vamos a realizar esos cambios. Y me va a quedar mi límite. Bueno, voy a quitar el límite y solo voy a trabajar con la función mejor, que es 1 menos secante de x sobre x al cuadrado por secante de x. Lo vamos a cambiar por los recíprocos y me queda como 1 menos 1 sobre coseno de x entre x al cuadrado, que multiplica a 1 sobre coseno de x. ¿Vale? Entonces, en el numerador observamos que tenemos una resta de fracciones y en el denominador tenemos una multiplicación. Entonces, vamos a simplificar. ¿Cómo me quedaría mi numerador a la hora que nosotros simplifiquemos? Recuerden que al entero le agregamos la unidad en el denominador, o sea, 1 sobre 1. Es ¿Cómo me quedaría entonces el numerador? es coseno de x menos 1 sobre coseno de x, ¿no? Coseno de x menos 1 sobre coseno de x. Entre, aquí a la hora de multiplicar, pues es multiplicación lineal.
Entonces, si hacemos la división, tendríamos extremos por extremos y medios por medios, quedando como resultado un coseno de x que va a multiplicar a coseno de x menos 1 entre x al cuadrado por coseno de x. Entonces podemos simplificar esos cosenos. Tengo coseno de x y coseno de x. Entonces me quedaría coseno de x menos 1 entre x al cuadrado. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? No, profe, hasta ahí bien. Gracias, Valeria. ¿Los demás? ¿Le están entendiendo esa parte? Sí, profe, todo bien. Profe. Bueno, entonces, ahí todavía no lo podemos resolver, porque si hacemos la sustitución, todavía tenemos que sería 0 en el denominador. Entonces, me parece que Rolando lo que hizo fue multiplicar y dividir por coseno de x más 1 para tener binomios conjugados. ¿Es correcto, Rolando? Sí, Entonces, recuerden que a la hora de agregar esa multiplicación, prácticamente lo que nosotros estamos agregando es la unidad. Entonces, no estamos afectando en nada la multiplicación. Entonces, aquí, en el numerador, los binomios conjugados se resuelven y nos da diferencia de cuadrados. De tal manera que nos quedaría coseno al cuadrado de x menos 1. Y en el denominador, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener x al cuadrado, que multiplica a coseno de x menos 1. ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? profe, en el denominador es coseno de x más 1. Ah, tienes razón. Sí, gracias. Estoy cambiando el signo ya. Sí, acá no entendí muy bien qué hizo, profe. ¿Lo podría repetir? Bueno, sí, recuerda que estamos multiplicando, cuando se multiplica es una multiplicación lineal, numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces, el denominador es nada más representarlo, x al cuadrado que multiplica a coseno de x más 1. Pero en el numerador yo observo que tengo binomios conjugados. ¿Se acuerdan de la fórmula de binomios conjugados? Era a menos b por a más b. Y esto me daba como resultado una diferencia de cuadrados, a cuadrado menos b al cuadrado. Entonces, apliqué productos notables para no hacer el desarrollo de la multiplicación y sería a al cuadrado, entonces es coseno al cuadrado de x menos la b al cuadrado, que sería 1 al cuadrado. Ahora sí, Jorge. Sí, sí, ya me quedó. Bueno. Ahora, creo que separaste las dos fracciones, ¿verdad? Rolando, primero hiciste el cambio por el coseno. No, bueno, ahí lo que se tendría que hacer sería factorizar el signo negativo del numerador. Ajá, por eso te pregunto si primero lo separaste o primero hiciste el cambio. O sea, para poder hacer el cambio tienes que cambiar el signo. Sí, el cambio a seno. Entonces, voy a ponerles aquí la propiedad que vamos a utilizar, que es una propiedad pitagórica, en donde nos indica
que el seno al cuadrado de una función, bueno, de un ángulo más bien, más coseno al cuadrado de ese mismo ángulo son igual a la unidad. Entonces, nosotros vamos a utilizar la función seno, porque aquí observo que tengo el coseno y tengo la unidad. Entonces, voy a despejar seno al cuadrado y me dice que es igual a 1 menos coseno al cuadrado de x. Quiere decir que yo tengo aquí los dos términos, solamente que están con signos diferentes. Observo que aquí el coseno está positivo y aquí el coseno está en negativo. Perdón, el 1 está en negativo. Entonces, aquí lo único que podemos hacer es factorizar nuestro signo, es decir, poner el signo menos aquí afuera y reescribirlo. El que es positivo se va a volver negativo y el que es negativo se va a convertir en positivo. Entonces, el 1 me queda positivo menos el coseno cuadrado de x. ¿Para qué hice ese cambio? Para poder utilizar esta propiedad y cambiarlo al seno al cuadrado. En el denominador no hemos cambiado nada, queda igual, x cuadrada por coseno de x más 1. De tal manera que ya puedo cambiar el numerador y me queda menos seno al cuadrado de x sobre x al cuadrado que multiplica a coseno de x más 1. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿O alguien se quedó en alguna parte? Aquí voy a juntarlo un poquito más para que entre bien la operación. Los escucho, si alguien tiene alguna duda o algo que preguntar. ¿Y por qué lo cambió a senos? ¿Por ¿Por la qué lo regla? cambié a seno? Por la propiedad, te lo voy a poner aquí abajo, de límites. Ujú. Lo voy a poner aquí en color azul. Recuerda que estamos buscando llegar a esto. Seno de b sobre b cuando b tiende a 0. Ok. Entonces, si te fijas, ya va tomando esa forma. Ya tengo seno al cuadrado de x, pero ahorita que estoy observando, Rolando, ¿ahí ya hiciste el cambio? Es lo que no entiendo a qué se refiere con el cambio. O sea, para utilizar esa propiedad del seno de b sobre b. No, todavía no. Ahí lo que pues hice es de que seno cuadrado es igual que si tuviéramos seno por seno. Y Sí. x cuadrada es igual a x por x. Así que lo separé y pues ya de eso lo volví a separar, se podría decir. Sí, ya te entendí. O sea, aquí lo que hiciste fue poner dos senos en el numerador, o sea, en lugar de que esté como seno al cuadrado, quedó menos seno de x por seno de x. Y el Ajá, sí, denominador pusiste x por x por coseno de x más 1. sí, Así. Entonces ahora sí ya resolviste el límite. sí, ahí sí ya lo resolví. Recuerden que aquí tenemos un producto, es decir, ¿cómo se hacen los productos de fracciones? Es lineal. Entonces yo puedo separar como seno de x sobre x, que multiplica a seno de x entre x, que multiplica a 1 sobre coseno de x más 1. ¿Por qué? Porque si efectuamos la multiplicación como es lineal, entonces tendríamos el mismo resultado que tenemos aquí arriba. ¿Sí se entiende? Se separa para poder utilizar esta propiedad que tenemos aquí de límite. ¿Sí estamos de acuerdo ahí? Sí. Bueno, entonces sabemos que sería menos límite de seno de x sobre x cuando x tiende a 0.
El otro límite sería por límite de seno de x sobre x cuando x tiende a 0. Y el último sería límite de 1 sobre coseno de x más 1 cuando x tiende a 0. De tal forma que los primeros dos límites nos dan la unidad. Este es 1 y este es 1. Solamente no se olviden del signo negativo. Entonces nos queda menos 1 por 1. Y el siguiente límite, ¿cuánto nos da? Tenemos 1 entre coseno de 0, nos da 1 más 1, sería menos 1, que multiplica a 1/2. Entonces ya tendríamos ahí nuestro valor de menos 1/2. Una duda, profe. ¿Y cómo sé cuando tengo Dime. que llegar a la propiedad de seno de b sobre b? Porque tú vas viendo qué es lo que tiene tu función. Aquí la función tú tenías como coseno cuadrado, bueno, en un principio teníamos como 1 menos secante de x. Entonces, los recíprocos, recuerden que lo que se busca en estos tipos de funciones es convertirlas a funciones más sencillas. Y para convertirlo a funciones más sencillas se utiliza siempre la función seno y la función coseno. Entonces, yo sé que secante tiene un recíproco en uno de estos dos, que es coseno. Entonces, a la hora de ir trabajando ya con cosenos, me sale esta otra propiedad, coseno cuadrado de x menos 1, que yo sé que la puedo cambiar por el seno y hay una propiedad de límites. O sea, no puedo decirte cómo saber cuál propiedad utilizar porque no vas a poder saberlo Es irlo si no lo buscando. practicas. Ajá. Es ir buscando con cuál lo puedo ir simplificando o a qué puedo convertir. Ya, ya. Es lo que más me cuesta, es como que pues no sé de dónde, de qué fórmula agarrarle, pero pues ya como que ya le ando. Sí, cómo empezar, pero o sea, tienen que ir buscando tratar de convertirlo a funciones seno y coseno que me hagan más sencillo mi función. Básicamente es prueba y error. Claro, aquí sí ir probando y ver qué función es la que va a ser más sencillo. ¿Qué pasó, Marco? ¿Sí se escucha? Sí, Marco. Ah, sí. Es que como ando en la computadora y a veces no agarra audio, como a veces quería participar, pero se va. Ya entrando que ya agarró. Gracias. De nada. Entonces, no sé, los demás, si alguien tenga alguna duda, Profe, ¿lo podría bajar al final? ¿lo podría qué? ¿Bajar al final? Ajá, Ahí. ahí. Gracias. Sí, de nada. Entonces, no sé cómo ven, si tengan alguna duda. ¿Todo bien, Inge? No, todo bien. Bueno, entonces, al parecer no hay dudas. Pasamos al siguiente ejemplo. No sé qué número era, 3. ¿Cuál era el número 4?
es 2y cuadrado menos 3y más 5. Espérame, 2y al cuadrado. Ajá. Ajá, menos 3y más 5 Menos 3y más 5. sobre y cuadrada menos 5y más 2. Cuando Cuando y tiende a ¿cuánto? a infinito. Bueno, esos estaban súper sencillos los de infinito, ¿verdad? ¿Qué pasó, Inge? Sí, A ¿Ya ver, lo sí, las únicas que puede hacer. sin realizar la sustitución, ¿cuánto nos da ese valor? 2 sobre 1. O sea, 2. Ajá. Sí. ¿Sí están de acuerdo? Sí. O sea, aquí nada más es de observar, les decía yo que era de observar el exponente más grande. Entonces, ¿quién es mi exponente más grande? Es al cuadrado. Por lo tanto, este cuadrado con este cuadrado, a la hora de hacer la división, se van a cancelar y solo me va a quedar 2 y 1. Y los demás van a ser 0. Entonces, mi respuesta es 2. Pasamos al siguiente. Ah, ¿Límite de qué? ¿O ya no había límite más? de X Ajá, cuando corre a infinito ajá, es igual a X cuadrada ajá. menos 5X Menos 5x más 3 sobre más 3 sobre raíz cuadrada de X cuarta raíz cuadrada de x cuarta menos 2X cuadrada menos 2x al cuadrado menos 1. menos 1. ¿Resultado quiere? Ajá, A mí me dio un 1 sobre raíz de 1. o Es sea, 1 cerrado. 1. No. Recuerda que raíz cuadrada de 1 es Es 1. 1. Entonces, si te queda 1 sobre 1, es la unidad. ¿Sí quedó claro ese ejercicio o alguien tiene alguna duda de ese ejemplo? No es mi parte, no. ¿No? ¿No Ninguna. hay dudas? ¿Por qué da la unidad? ¿Todo está claro? Ah, bueno. Entonces, Entonces, no sé si había otro ejemplo más. Sí, había uno de V, creo. Es V. Ajá. Este es límite de V, pero ya no la apunté de abajo cuando corre V. ¿Alguien lo Entonces, puede? ¿cuál es? ¿Alguien más que me Raíz pueda? cuadrada de V Ajá. más 1 B más 1. la B al cuadrado Ajá. sobre 3 raíz cúbica Raíz cúbica. Ajá. de B al cubo menos 3. Entonces, ¿de aquí cuánto da la respuesta? Yo, Un tercio. a mí me ¿Cuánto, dio Wilson? raíz. Ah, A perdón. ver, espérame. Wilson, ¿cuánto te dio? Un tercio. Wilson dice un tercio. ¿Cuánto dices, Marco? Raíz cuadrada de 1 sobre raíz cúbica de 1. Marco, pero no estás terminando los ejercicios, no los estás dejando a la mitad. Tienes que Ah, sacar bueno. cuánto es la raíz cuadrada de 1 y cuánto es la otra raíz. 1. Daría 1. Entonces, 1, dice Marco. ¿Alguna otra respuesta o están de acuerdo con Marco o con Wilson? A mí también me dio 1. Bueno, vamos a analizar este ejemplo.
Recuerden que en el numerador tenemos una raíz cuadrada y en el denominador una raíz cúbica. Entonces, ¿quién es mi exponente mayor? Como son raíces cuadradas y raíces cúbicas, su exponente de la raíz primera de b cuadrada sería exponente de b cuadrada, ¿no? ¿Va? La de arriba. Ajá, numerador. Y el divisor, creo que es el de abajo, sería v al cubo. Correcto. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí no tenemos ningún número fuera de las raíces, ni de la raíz cuadrada ni la raíz cúbica. Entonces, los valores que vamos a ingresar son la letra en el numerador, b al cuadrado, y en el denominador, b al cubo. Mi raíz, perdón, mi exponente más grande sería v si tuviéramos un valor afuera de esas raíces. Pero como no están afuera, bueno, entonces vamos a poner b al cuadrado sobre b al cuadrado, más 1 sobre b al cuadrado. Voy a poner la b al cuadrado dentro de la raíz al cuadrado. Y de la raíz al cubo, que es la que se encuentra en el denominador, tengo que poner la b al cubo. Estoy ingresando b dentro de la raíz cuadrada y b dentro de la raíz cúbica. Entonces, para que se siga manteniendo esa b, que ser al cuadrado y al cubo. Entonces, este se hace 0, este se hace 0 y estos se hacen 1. Y sería la respuesta que nos decía Marco, que era raíz cuadrada de 1 entre raíz cúbica de 1. ¿Sale? Sí, sí, No sé si me ahí queda equivoqué a claro. ponerle. Bueno, ¿había algún otro ejercicio más? Solo. No, no, ninguno. Hasta ahí. No, solamente. Bueno, entonces, no sé si alguien tenga alguna duda. Yo sé que los de funciones trigonométricas son un poquito más complejos, pero lo único aquí es que nosotros tenemos que practicar los cambios para las funciones trigonométricas. No sé, entonces, si no hay dudas, vamos a pasar al siguiente tema, que es continuidad. ¿No hay ninguna duda? No, Pues no, pues, bueno, sí, pero práctica, a fin de cuentas. Exactamente, practicar. Entonces, ¿qué es la continuidad o qué entienden ustedes por continuidad? que no tiene algún límite, que siempre va a seguir. Ok. Bueno, no digamos algún límite porque el límite lo entendemos como lo que estamos calculando ahorita. La continuidad lo podemos observar en lo que son nuestras gráficas. Una función va a ser continua si su gráfica se puede dibujar sin ninguna intersección o sin ningún corte o sin levantar el lápiz del papel. Por ejemplo, vamos a poner aquí, permítanme buscar dónde está. Siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Vamos a poner una función, por ejemplo, x al cubo. Ahí observamos que esta función se grafica, viene entre más pequeña la haga, sigue siendo y no es una línea que tiene una curvita, pero no se corta en ningún punto. Ese es un ejemplo de continuidad. Otro ejemplo
Tendríamos, a ver, ¿qué función? 1 sobre X. Tenemos ahí qué tipo de funciones son. ¿Se acuerdan cómo se llaman esas? Niños, ¿se acuerdan cómo se llaman esas funciones? Racionales. Ajá, pero hablando de geometría analítica, recuerden que tenemos elipses, parábolas, hipérbolas. Hipérbola. Serían hipérbolas. Aquí, ¿estas son continuas o discontinuas? Descontinuas. Son discontinuas porque tienen dos partes y para poderlas dibujar tengo que separar mi lápiz de mi papel. Es decir, tengo que hacer los dos trazos. Entonces, ¿más o menos queda claro la definición de continuidad? Sí, un poquito, pero ahorita quedamos viendo. Vamos a verlo bien. Sí, los puntos que tenemos que analizar para que una función sea continua son los siguientes. Dice, una función f de x es continua en un punto x subíndice 0 que pertenece a los números reales si cumple con las siguientes condiciones. Número 1, f de x subíndice 0 está definida. ¿Qué nos está indicando aquí? Bueno, que la función que nos den, voy a hacer la sustitución del punto donde me pidan analizar esa continuidad. Y si existe el valor, es decir, si el valor está dentro de los números reales, bueno, cumple con el primer punto. El segundo punto me dice que tengo que analizar el límite de esa función f de x cuando x tome el valor de x subíndice 0, o sea, el número que me están pidiendo analizar, y este límite debe de existir. Y el tercer punto es que el límite que acabamos de analizar de f de x, cuando x tiende a x subíndice 0, nos dé lo mismo que la sustitución de f de x subíndice 0. Son los 3 puntos que deben de cumplir para que nuestra continuidad se dé. Entonces vamos a poner un ejemplo. Tenemos aquí ejemplo. F de x es igual a x al cuadrado menos 1 y vamos a verificar que sea continua en x subíndice 0 igual a 2. Entonces analizamos el primer punto y lo primero es hacer la sustitución, es lo que me dice acá. ¿En dónde? En la función. Entonces sería f de 2 es igual a 2 al cuadrado menos 1. ¿Cuánto es 2 al cuadrado menos 1? 1. 3. Ah, no, perdón, 3. Sería 3, Marco. Analizamos el segundo punto. Ese valor se encuentra dentro de los números reales, por ende, tenemos el primer punto bien. Vamos con el segundo. El segundo me dice que tengo que analizar el límite de la función f de x cuando x tiende a x subíndice 0. Entonces sería límite de mi función, que es x cuadrada menos 1, cuando x tiende a 2. Y nos queda 2 al cuadrado menos 1 igual a 3. Sí nos dio un valor de límite, sí existe su límite. Vamos al tercer punto. En el tercer punto es nada más igualar los resultados, que nuestro límite sea igual a la sustitución de la función. Y en efecto, podemos comprobar que nos dio los mismos resultados. Por lo tanto, esta función tiene
o es continua en este punto de x igual a 2. Podemos observarlo en la gráfica. Voy a hacer aquí la gráfica. ¿Cómo nos dice la función? La función nos dice x al cuadrado menos 1. Listo, ahí tengo la gráfica. ¿Y qué punto es el que me están diciendo? Me están diciendo cuando x es igual a 2. Para x igual a 2, ¿dónde quedaría nuestro punto? Sería, Voy a trazar una línea, permíteme, Marco, voy a trazar una línea de x igual a 2 para que ustedes la observen. Entonces, si observan, aquí tenemos un punto de intersección. En este punto de x igual a 2, podemos observar que nuestra parábola no tiene ningún corte. Sí se dibuja completamente. Eso es lo que nos está indicando lo que analizamos ahorita. No sé si queda claro o alguien tenga alguna duda. Voy a ponerles la gráfica aquí, permítanme tantito. Ahí está. Sí recuerdan cómo realizar las gráficas, ¿verdad? Aquí por cuestiones de tiempo utilicé la graficadora, pero ustedes saben cómo graficar. ¿Sí o no? Muchachos, ¿siguen por ahí? Sí, profe. A mí se me sí, olvidó. pero digamos, ¿Ah? me confundo un poco con la aplicación esa, como hacerlo manualmente, hacerlo ahí. Me confundo un poquito más. Bueno, para hacerlo manualmente solamente tienen que realizar una tablita en donde Tabulación, ¿no, profe? van a poner, ajá, exactamente. Voy a escribir aquí la función. La función es f de x igual a x cuadrado menos 1. Entonces van a poner x y van a poner y. Ustedes le van a dar valores a x, los valores que ustedes quieran, siempre y cuando no se indetermine esa función. Entonces aquí observamos que la función no cae en ninguna indeterminación. Entonces yo le doy valores a x, tanto en el lado negativo como en el lado positivo. No sé, vamos a empezar con menos 2, con menos 1, con 0, 1 y 2. Calculen esos valores y díganme cuánto les da. ¿Cómo lo van a calcular? Simple sustitución. Primero sustituyen menos 2 y lo escriben aquí donde va la x y hacen la operación. Calcúlenlo y me dice cómo queda en la tablita. Voy por un vasito de agua. ¿Ya terminaron? Ya, ¿Cómo quedó para menos 2? para menos 2 quedó 3.
positivo. 3, positivo. Para 0, menos 1, 0. 0, 0. Menos 1, Para 0, menos 1, 1, menos 1. Para 0, 1, 0 0, y 0. Y para 2, 0. 3. 3. Y listo. Ya con estos 3 datos puedo graficar. ¿Sale? Profe, una pregunta, ¿cómo aplicó el número 3 ¿Cómo apliqué el número 3? ¿A qué te refieres? ¿Cómo apliqué el número 3? del límite de f de x cuando x tiende a x0, creo que es? A 0, ajá. Esa parte no la entendí. Bueno, no me di cuenta Solamente, más que nada. solamente sustituimos el valor del límite, es 2. Entonces es 2 al cuadrado, 4 menos 1, 3. Aquí está la sustitución. No sé si a eso te referías. Bueno, voy a pasar al siguiente ejemplo. En el ejemplo 2, ahora tenemos un poquito más difícil. Dice, determina si la función f de x es continua, pero nos dan dos valores para la función. Nos da que vale 2x menos 3, 2x menos 3, si x es mayor que 1 y menos x si x y nos dice que debe ser continua. Voy a ponerlo aquí abajo. Continua en x subíndice 0 igual a 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Vamos a analizar las dos funciones, o sea, los dos intervalos que me están dando ahí. Entonces, en el primer intervalo vamos a analizar, dice cuando x es menor que 1. Y para analizarlo ahí, voy a utilizar la función 2x menos 3. Cuando x sea mayor o igual a 1, voy a analizarlo con menos x. Entonces, el procedimiento va a ser el siguiente. Lo primero que nos indica es que tenemos que checar que la función exista. Entonces, como yo tengo dos funciones, puedo utilizar cualquiera de las dos. La más sencilla es la de menos x. Entonces, el primer punto es f de 1. ¿Y cuánto vale la función? Vale menos x. Entonces sería menos 1. Quiere decir que está definida en x subíndice 0 igual a 1. Aquí no es necesario analizarlo en las dos, puedo analizarlo nada más en una. Voy a determinar sus límites laterales. ¿Cuáles son los límites laterales de esta función o mis límites? Tengo límite de f de x cuando x tiende a 1 y mi función es 2x menos 3 cuando x tiende a 1. Hacemos nuestro análisis y ¿cuánto nos da la sustitución? Sería 2 por 1 menos 3 me da menos 1. Si lo analizamos el límite en la siguiente función, porque tengo 2,
prácticamente aquí estoy analizando cuando son menores, porque es lo que me está indicando acá. Y para aquí, para la siguiente función, voy a analizar cuando son mayores que 1. ¿Recuerdan cuando vimos límites laterales poníamos un signo menos y un signo más? Entonces, nuestro límite sería límite de menos x cuando x tiende a 1. Hacemos la sustitución y me da menos por 1 y tenemos menos 1. Entonces, el tercer paso es simplemente comprobar que el límite de la función f de x sea igual a la sustitución de la función en x subíndice 0. Y observamos, cuando sustituimos me dio menos 1, y cuando calculamos los límites en ambos, tanto para el negativo como el positivo, me dio menos 1. Por lo tanto, sí son iguales. ¿Qué nos está diciendo entonces? Que sí es continua en x subíndice 0 igual a 1. Entonces, ¿cómo vamos a comprobarlo gráficamente? Bueno, pues simplemente grafico estos dos funciones. Sabemos que esa gráfica de funciones son ¿de qué figuras? Niños, ajá, pero ¿qué figura nos da? Nos da una parábola, una elipse, una hipérbola, una línea recta, una circunferencia. Creo que es una hipérbola no va a dar. Ah, una ¿Es una qué? ¿Cómo dicen? Parábola, hipérbola, no me acuerdo. Uy, ¿qué nos llevaron geometría analítica al cuatrimestre anterior? Ambas son líneas rectas. Ambas son líneas rectas, porque no tienen ningún exponente. Entonces, vamos a graficar 2x menos 3 y menos x. Voy a realizar aquí nuestro plano cartesiano, ahora no lo vamos a hacer con gráfica. Digo, con graficadora. Y vamos a poner aquí los puntos. Vamos a hacer primero para 2x menos 3. Entonces hace su tablita de x y le dan valores a x para conocer cuánto vale y. Pero como el punto que me está indicando es 1, vamos a llegar hasta 1. Entonces voy a empezar en menos 3, menos 2, menos 1, 0 y 1. Hagamos la sustitución. Si x es menos 3, ¿cuánto vale y? En cualquiera de las dos ecuaciones, no. No, en la que puse aquí, pero mejor vamos a hacerlo más pequeña. Vamos a trabajar con menos 2, menos 1, 0 y 1. En esta ecuación que puse aquí, en 2x menos 3, esa es la que estamos graficando. En la primera 7, en la Y 7, Es menos 2 por 2, son menos 4, menos 3, nos da 7. Negativo. menos 5, Menos 1, menos 5, dice Marco. menos 3 Menos 3, y menos 1. menos 1. Con esos puntos ya podemos graficar. Nos dice menos 2, menos 7. Entonces el menos 2 está aquí. Estoy tomando que cada cuadrito es una unidad. Y 7 hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este de aquí es mi primer punto. El siguiente punto es menos 1, menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y el siguiente 0, menos 3. 1, 2 y 3. Y el último punto que vamos a graficar es 1, menos 1.
1 y aquí. Entonces, si observan, vamos a unir esos puntos y obtendremos la gráfica de nuestra función 2x menos 3. ¿Vale? Esta es mi función 2x menos 3. Ahora vamos a hacer la gráfica de la siguiente función. La otra función es f de x. F de x igual a menos x. Le voy a dar valores ahora en el lado positivo porque va a partir de este punto. Entonces nada más queremos ver, observar esa intersección. ¿Qué pasa con esos dos puntos? Entonces le voy a dar valores de 1. Aquí ustedes pueden elegir los valores, 1, 2 y 3. Si x vale 1, ¿cuánto vale y? Menos 1. Menos 1. Si x vale 2, y vale Menos 2. menos 2. Y si x vale 3, Menos 3. menos 3. Entonces, con estos puntos ya podemos graficar. Es 1, menos 1. Tenemos aquí nuestro primer punto. 2, menos 2. 3, menos 3. Entonces aquí tengo mi línea. Y listo. Observamos que aquí está nuestro punto de intersección que nos estaban pidiendo, que era cuando x vale 1. ¿Qué pasa cuando x vale 1? Pues ahí están las dos líneas, ahí es el punto donde se cortan las dos líneas. Por lo tanto, si nosotros graficáramos esa función, podemos graficarla de manera directa. Trazando la línea en color azul, llegamos al punto de unión y seguimos con la línea en color morado. No sé si tengan alguna duda. Hola chica, no notes hermoso. ¿Qué pasó ahí? No hay, no hay duda. Entonces, ¿ya vieron cómo es fácil graficar? Es nada más darle valores a cada una de nuestras funciones. Entonces, vamos a resolver un último ejemplo. Ahora ya no con dos funciones, ahora con tres funciones. Dice, determina, voy a poner aquí ejemplo 3. Determina si la función f de x de x igual a, voy a poner esperen, voy a hacer un poquito más abajo. Tenemos x al cuadrado, 2x menos 3 y 3. Y los intervalos son si x es menor o igual a 1, si x es menor o igual a 3, pero mayor que 1. Y si x es mayor que 3. Entonces son las tres condiciones que me dan, pero me piden analizar que sea continua en dos puntos, es decir, en x igual a 1 y x igual a 3. Entonces empezamos igual que el ejemplo anterior, pero analizando, por ejemplo, la primera continuidad, que sería x igual a 1. Entonces el primer paso, si recuerdan, es hacer la sustitución en cualquiera de las funciones. La más sencilla es x al cuadrado, o pues es la primera. Es f de x igual a x al cuadrado
Entonces, si sustituimos la primera continuidad que es 1, sería 1 al cuadrado, por lo tanto nos da la unidad. Si es un número real, ahora vamos a pasar con resolver los límites. Número 2 sería límite de f de x cuando x tiende a 1. ¿Qué puntos son los que o qué funciones son las que voy a tomar aquí? Si estoy analizando para 1. Solo voy a analizar dos funciones. Entonces, ¿cuáles son esas funciones que voy a analizar? Sería 1 menor que x, A ver, menor igual que 3, ¿no? a ver, espérame, Marco. Si ponemos que vamos a analizar el límite para los mayores que 1, ¿quién de estos tres intervalos me dice que son mayores que 1? La función 3. La función 3. Ahí me dice x mayor que 3. En la segunda función, La 2. en la segunda función tengo mis intervalos y manejo x mayor que 1. Entonces, para la función y analizar del lado derecho, que son los mayores a 1, necesito utilizar la función de 2x menos 3. Recuerden que el signo que estoy poniendo acá me está indicando que estoy analizando del lado derecho, los mayores que 1. Entonces, hacemos la sustitución y sería 2 por 1 menos 3. ¿Cuánto me da esa multiplicación y esa resta? Menos 1. Menos Me 1. dio menos 1. Vamos a analizar el otro límite, que sería nuestro límite de la función, pero ahora del lado izquierdo. Quiere decir que voy a analizar a los menores que 1. ¿Cuál de estas funciones me dice que son menores que 1? La primera. La primera. Entonces sería límite de x al cuadrado cuando x tiende a 1 y voy a analizar del lado izquierdo, o sea, los menores que 1. Entonces sería 1 al cuadrado y me da 1. 1. ¿Se acuerdan qué pasaba en límites laterales cuando esos dos valores nos daban diferentes? Tenemos que el límite de f de x cuando x es analizado del lado derecho con el límite de f de x cuando es analizado del lado izquierdo. ¿Qué pasó? ¿Son iguales o son diferentes? Estos resultados de aquí son iguales, menos 1 y más 1 son iguales, Son No. diferentes. son diferentes. ¿Y qué pasa cuando nuestros límites son diferentes? ¿Qué me indica? Son discontinuos. No, todavía no estamos analizando la discontinuidad, estamos analizando el límite. Recuerden lo que vimos en límites laterales. ¿Qué pasaba cuando los límites laterales no coincidían o eran diferentes? ¿Mm? Que no existía límite para esa función. Correcto. Entonces vamos a escribir acá el límite de f de x cuando x tiende a 1 no existe. ¿Por qué? Porque nos está dando valores diferentes a la hora de analizarlo del lado derecho y a la hora de analizarlo del lado izquierdo. Entonces, al no existir, ¿qué nos está indicando? Ya nuestro tercer punto, como no cumplió con el segundo, prácticamente
no existe continuidad. En el punto x0 igual a 1. ¿Hasta esta parte del ejercicio se entendió o hay alguna duda? Yo tengo una duda. Dime. ¿Por qué agarró para el límite 2x menos 3 y x cuadrado? Porque tengo que analizar el límite del lado derecho y del lado izquierdo. Y aquí me están dando esto que está aquí, son los rangos que me está dando. ¿Quién me dice que x es mayor que 1? Este que está acá. Esa función es la que me dice que son los valores de x mayores que 1. Aquí tengo el intervalo. ¿Y quién me dice que son los valores menores que 1? Pues es esta otra función. Aquí está el símbolo. X menor o igual a 1. Entonces, esas dos funciones tengo que analizar, una para el lado derecho y la otra para el lado izquierdo. ¿Y siempre va a ser en comparación a 1? No, aquí son los intervalos que nos dieron. Es dependiendo de los intervalos que me dé la función. Ok. Por ejemplo, ahorita vamos a analizar el otro punto, que es cuando x igual a 3. Entonces, tengo que analizar para valores mayores que 3 y valores menores que 3. ¿Y qué funciones son? Serían estas dos funciones. Ok. Ok. Entonces ya determinamos que en el punto x subíndice 0 igual a 1, esas funciones no son continuas. Ahora vamos a analizar en el punto, analizar en x subíndice 0 igual a 3. Hacemos lo mismo, escogemos cualquiera de las funciones para hacer la sustitución de nuestro límite. Para ver si está definida o no. Como yo utilicé la primera, voy a utilizar la segunda. F de x, ese es el número 1. F de x en 2x menos 3. Hacemos la sustitución y sería 2 por 3 menos 3. ¿Y cuánto me da? Me da 3. Quiere decir que como si es un número real, si se encuentra definida. Ahora vamos con el siguiente punto, que es el límite. Límite de f de x cuando x tiende a 3. Y lo vamos a analizar del lado derecho. Del lado derecho me está diciendo que voy a analizar el límite para los valores mayores que 3. Entonces, ¿qué función es la que vamos a utilizar? ¿Dónde me indica que son mayores que 3? ¿En esta de aquí o en esta de aquí? La tercera. Exacto, Bueno. la tercera flechita. Sí, está correcto. Entonces, aquí sería, nuestra función es 3. ¿Se acuerdan qué pasaba con el límite cuando teníamos una constante? Era 0. Era la misma No, constante. era el valor de la constante, o sea, Cero. 3. No, la misma constante, no 0. Ya tenemos que aquí nos dio 3. Ahora voy a analizar el límite de la función f de x, pero ahora del lado izquierdo. O sea, la otra función, la que me indica los menores que 3. Los menores que 3 es esta otra parte de esta misma función. Acá me dice que x es menor o igual a 3. Entonces voy a utilizar 2x menos 3. Y realizamos la sustitución. Sería 2, 3, menos 3. ¿Cuánto nos da este valor? 3. Nos da 3. Entonces, los límites laterales, o sea, del lado derecho y del lado izquierdo, nos dieron igual. Quiere decir que nuestro límite sí existe. Límite de f de x cuando x tiende a 3 del lado derecho es igual al límite de la función f de x cuando x tiende a 3 del lado izquierdo. Por lo tanto,
el límite de f de x existe. Como ya pasé el segundo punto, sí encontré un límite ahí, entonces ya pasamos al tercer punto, que es hacer la igualdad de nuestros límites de nuestra función y checamos si es igual a la sustitución de f de x subíndice 0. ¿Cuánto me dio f de x subíndice 0? Me dio 3. Y el límite me dio 3 también. Por lo tanto, es continua en x subíndice 0 igual a 3. ¿Sí se entiende? Sí. Vamos a hacer la gráfica de estas tres funciones. Voy a hacerlo aquí abajito. La primera función que me indica x al cuadrado, ¿qué figura me representa? Una parábola. Una parábola. Oigan, niños, ¿qué solo Rolando estuvo en geometría analítica? ¿O no les dieron geometría analítica el cuatrimestre anterior? La verdad es que casi no. Bueno, No, es literalmente que no. Rolando por prepa tuvo buenos profesores. No, pero el semestre pasado no llevamos geometría analítica como tal. O sea, No, pero llevamos sí es parte funciones. de su temario. Llevamos Bueno, funciones, pero no vamos a entrar en detalles porque estamos grabando la clase. Cuando terminemos de grabar, platicamos. Vamos a analizar primero la función x al cuadrado. Como está elevado al cuadrado, eso me indica que la función es una parábola. Entonces, tenemos x al cuadrado, vamos a darle valores a x y a y para determinar cuánto vale mi función. Entonces, voy a poner, tengo que llegar hasta el punto, esa de x al cuadrado era analizarla hasta 1. Entonces, debo tomar ese valor de la unidad. Vamos a hacerlo con -2, -1, 0, y aquí voy a ponerlo, bueno, voy a hacerlo más arriba para que entre el 1. X y Y. -2, -1, 0 y 1. Entonces, si X vale -2, ¿cuánto vale Y? 4. Y vale 4. Si X vale -1, ¿cuánto vale Y? 1. 1. Si X vale 0, ¿cuánto vale Y? 0. 0. Y si X vale 1, ¿cuánto vale Y? 1. 1. Entonces vamos a poner nuestros puntos y es -2,4. 1, 2, 3, 4. -1,1, 1 negativo y 1 positivo. 0,0 y 1,1. Empieza a subir otra vez. Es una parábola con centro en el origen. Entonces unimos nuestros puntos. La dejamos hasta ahí porque hasta ahí nos piden analizar, o sea, el punto de si es continuo o no es este punto de acá. Entonces vamos a buscar otra gráfica con la que teníamos que analizar su intersección, que es 2x menos 3. 2x menos 3 nos está indicando que es la figura de una función lineal, o sea, una línea recta. Tenemos valores de x y de y. Como es a partir del punto 1, le voy a dar valores a partir de ahí, hacia el lado positivo. 1, 2, 3. Hasta 3 para que nos sirva para la otra gráfica.
Entonces, si x vale 1, para esta nueva función que tenemos aquí, ¿cuánto vale y? Menos 1. Menos 1. Si x vale 2, ¿cuánto vale y? 1, 1. 1 positivo. Y si x vale 3, 3, ¿cuánto vale y? 3. 3. Vale 3. Entonces, vamos a poner nuestros valores de nuestra gráfica y tenemos 1, menos 1. 1 y el menos 1 es aquí abajo, tengo el primer punto. El segundo punto es 2,1, 2 positivo y 1 positivo. Y el siguiente punto es 3,3, 3 positivo, hasta acá arriba. Y trazamos nuestra línea. ¿Se dan cuenta? En el punto 1, en donde tendríamos que tener la intersección, que es este punto de aquí y este punto de acá, no se están uniendo. No puedo trazar esa figura y hacerlo con un solo trazo, sin mover mi lápiz. De aquí, de este punto de color negro, no lo puedo trazar hasta el punto de color azul sin que se mueva mi lápiz. ¿Sí me explico? Es por eso que ahí no encontramos continuidad. La última función es f de x igual a 3. ¿Qué pasa cuando es f de x igual a 3? Entonces sería, Es una línea recta paralela al eje de las x en el punto 3. Pero como queremos ver la intersección, vamos a analizarla aquí. Entonces, observamos que en el punto 3 sí tenemos nuestra continuidad. El punto 3 queda aquí y se están uniendo las dos líneas en ese punto 3. Por lo tanto, esta figura sí la podríamos hacer en un solo trazo. ¿Sí se entiende o hay dudas? ¿cómo en el 3 que íbamos a hacer, Inge? Disculpe. Es que en el 3 simplemente me está indicando que x es igual a 3. O sea, es una línea paralela al eje de las x. Bueno, más bien es y porque f de x es y igual a 3. Entonces, lo que se hace es trazar una línea paralela en el punto 3 para y, 1, 2, 3. Pero como no me interesa este lado de la línea, esta parte de la línea no me interesa, por eso no la hice. Solamente me interesa el lado a partir del punto 3 en adelante. ¿Ahora sí, Marco? Sí, gracias. Sí, entendí. Bueno, este es f de x igual a x al cuadrado. La de color azul es f de x igual a 2x menos 3. Y la de color morado es igual a y igual a 3. Bueno, f de x igual a 3. Bueno, eso sería todo, niños. No sé si alguien tenga alguna duda. Profe, ¿podría subir tantito donde está la de límite fx? Ahí, ahí. Ahí. Sí, gracias, profe.